El Real Madrid podría estar planteándose una decisión que dejaría atónito a medio madridismo. Soy Nilsson, del Madridista, y hoy tenemos que hablar de una información que está generando muchísimo debate. Porque según algunas informaciones surgidas en España, el club estaría estudiando importantes movimientos para recaudar dinero en el mercado. Y entre los nombres señalados aparecen dos futbolistas que llevan años siendo parte fundamental del presente y del futuro del equipo. Sinceramente, cuando leí esos nombres, hubo uno que me costó muchísimo creer. Y cuanto más pienso en ello, más difícil me resulta imaginar un Real Madrid sin él. Si hay un jugador que representa muchas de las cosas que siempre han definido al Real Madrid, ese jugador es Federico Valverde. Lo digo sin ningún tipo de duda. Estamos hablando de un futbolista que ha construido su carrera en el club a base de esfuerzo, sacrificio, compromiso y una entrega absoluta en cada partido. En una época donde muchos jugadores destacan por sus estadísticas, por sus publicaciones en redes sociales o por el ruido mediático que generan a su alrededor, Valverde ha conseguido convertirse en uno de los favoritos del madridismo por algo mucho más importante. Su rendimiento. Cada vez que el equipo ha necesitado una respuesta, ahí ha estado. Cada vez que un entrenador ha necesitado un esfuerzo extra, ahí ha estado. Cada vez que había que correr más que nadie, sacrificarse por el compañero o asumir una responsabilidad incómoda, ahí ha estado. Por eso me cuesta tanto entender que alguien pueda considerar seriamente su salida. Y no lo digo únicamente desde el corazón de aficionado. Lo digo también desde el análisis futbolístico. Porque cuando observo la plantilla actual, encuentro pocos jugadores tan completos como Valverde. Puede jugar en el centro del campo. Puede jugar más adelantado. Puede ocupar una banda. Puede ayudar en tareas defensivas. Puede incorporarse al ataque. Puede sostener físicamente un partido de máxima intensidad. Puede competir en cualquier escenario. Y además posee algo que no se puede entrenar. Mentalidad. Hay futbolistas con enorme talento. Hay jugadores técnicamente extraordinarios. Pero los futbolistas que marcan épocas en el Real Madrid suelen compartir una característica común. Nunca se esconden. Y Valverde pertenece a ese grupo. Por eso me cuesta imaginar un entrenador como José Mourinho aceptando tranquilamente una operación de este tipo. Porque si algo ha valorado siempre Mourinho durante toda su carrera son los jugadores competitivos. Los jugadores fiables. Los que aparecen cuando el partido se vuelve incómodo. Los que entienden que vestir esta camiseta exige mucho más que calidad técnica. Y sinceramente, si yo fuera Mourinho, Valverde sería una de las primeras piezas que colocaría sobre la mesa cuando empezara a diseñar el equipo. Porque reúne prácticamente todo lo que busca cualquier entrenador. Intensidad. Compromiso. Versatilidad. Capacidad física. Experiencia en grandes escenarios. Y una personalidad que encaja perfectamente con la cultura competitiva del Real Madrid. Además, existe un aspecto que muchas veces pasa desapercibido. La continuidad. Cuando hablamos de construir proyectos ganadores, tendemos a obsesionarnos con los fichajes. Siempre pensamos en quién puede llegar. Siempre imaginamos el próximo gran nombre. Siempre buscamos la nueva estrella. Pero muchas veces el verdadero secreto consiste en conservar a los jugadores que ya funcionan. Y Valverde lleva años demostrando que funciona. No necesita reinventarse cada temporada para justificar su presencia. No necesita campañas de promoción. No necesita titulares espectaculares. Su fútbol habla por él. Y precisamente por eso me genera tantas dudas esta posibilidad. Porque vender a Valverde no significaría únicamente perder a un gran centrocampista. Significaría perder una identidad competitiva que cuesta muchísimo encontrar en el mercado. Cuando veo algunos nombres que podrían sustituirle, encuentro calidad. Encuentro talento. Encuentro potencial. Lo que no encuentro con facilidad es esa mezcla tan particular de energía, liderazgo silencioso y compromiso que ha convertido a Valverde en una referencia dentro del vestuario. Y hay algo más que me preocupa. El mensaje. Porque el Real Madrid siempre ha construido sus grandes ciclos alrededor de futbolistas que terminan convirtiéndose en símbolos. Jugadores que representan una forma de competir. Jugadores con los que la afición se identifica. Jugadores que entienden perfectamente lo que significa defender este escudo. Valverde ya forma parte de ese grupo. Por eso creo que muchos madridistas han reaccionado con sorpresa al escuchar estas informaciones. Porque no estamos hablando de un jugador secundario. No estamos hablando de un suplente. No estamos hablando de una promesa que todavía debe demostrar cosas. Estamos hablando de uno de los pilares deportivos del equipo. Y sinceramente, si dependiera de mí, sería uno de los últimos nombres que aparecerían en cualquier lista de posibles ventas. Por supuesto,
Entiendo que el fútbol moderno tiene una dimensión económica enorme. Entiendo que existen ofertas difíciles de rechazar. Entiendo que todos los clubes deben tomar decisiones. Pero también creo que hay momentos donde el análisis deportivo debe imponerse. Y este me parece uno de ellos. Porque cuando intentas ganar la Champions, cuando intentas dominar Europa y cuando intentas construir una nueva generación ganadora, necesitas jugadores como Valverde. Jugadores que eleven el nivel competitivo del grupo. Jugadores capaces de sostener al equipo cuando las cosas se complican. Jugadores que conviertan el esfuerzo en una costumbre. Por eso mi postura es muy clara. Yo no vendería a Federico Valverde. Ni por 100 millones. Ni por 120. Ni por ninguna cifra que obligue al Real Madrid a desprenderse de uno de los futbolistas más importantes de su proyecto deportivo. Y ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Valverde debería ser considerado intransferible? ¿Pensáis que el club cometería un error dejando salir a uno de los líderes del equipo? Os leo en los comentarios porque este tema promete muchísimo debate entre madridistas. Y si estáis disfrutando del análisis, dejad vuestro like, suscribíos al Madridista y activad las notificaciones porque todavía queda otro nombre muy importante dentro de esta información y también merece una reflexión profunda, L. Pero si la posible salida de Valverde me parece difícil de entender, la situación de Eduardo Camavinga merece un análisis diferente. Y quiero empezar dejando algo muy claro. Me gusta muchísimo Camavinga. Creo que estamos hablando de uno de los centrocampistas con más talento de su generación. Un futbolista que llegó muy joven al Real Madrid, que asumió desafíos enormes desde el primer momento y que ha demostrado en numerosas ocasiones que posee condiciones extraordinarias para triunfar durante muchos años en la élite. Por eso este no es un discurso contra Camavinga. Todo lo contrario. Es precisamente porque valoro su talento que me parece importante analizar con calma qué está ocurriendo alrededor de su nombre. Porque cuando se habla de una posible venta, la reacción inmediata suele ser emocional. Muchos aficionados interpretan cualquier salida como una injusticia o como una falta de confianza. Pero cada caso tiene sus matices. Y en el caso de Camavinga, existen varios elementos que merecen ser observados con atención. Lo primero es algo que nadie puede discutir. Su potencial sigue siendo enorme. Cada vez que recibe el balón se percibe una facilidad natural para jugar al fútbol. Tiene técnica. Tiene conducción. Tiene capacidad para superar líneas. Tiene personalidad para asumir riesgos. Y posee una potencia física que le permite dominar muchos escenarios del juego. Cuando Camavinga está bien, es un espectáculo verlo jugar. Hay momentos en los que parece capaz de recorrer todo el campo él solo. Momentos donde roba un balón en defensa y pocos segundos después aparece participando en una acción ofensiva. Esa capacidad para influir en distintas zonas del terreno de juego es uno de sus mayores activos. Y precisamente por eso genera tantas expectativas. Sin embargo, también creo que es justo reconocer que todavía no hemos visto la mejor versión de Camavinga de forma constante. Hemos visto partidos extraordinarios. Hemos visto actuaciones brillantes. Hemos visto destellos de jugador diferencial. Pero todavía falta continuidad. Todavía falta estabilidad en el rendimiento. Todavía falta esa sensación de que el equipo puede construir alrededor suyo cada semana. Y ahí es donde aparece el verdadero debate. Porque el Real Madrid no está evaluando únicamente talento. Está evaluando rendimiento. Está evaluando presente. Está evaluando necesidades deportivas. Y cuando un club compite al nivel del Real Madrid, cada decisión se analiza desde una exigencia máxima. Además, existe un factor que tampoco puede ignorarse. Las lesiones. Durante los últimos tiempos, Camavinga ha tenido varios problemas físicos que han interrumpido su progresión. Y aunque nadie puede responsabilizar a un futbolista por lesionarse, la realidad es que esas interrupciones afectan al desarrollo de cualquier jugador. Especialmente cuando hablamos de alguien que todavía está construyendo su identidad definitiva dentro del equipo. Cada vez que parecía encadenar una buena dinámica, aparecía algún contratiempo que frenaba su crecimiento. Y eso ha provocado que todavía existan preguntas abiertas sobre cuál será exactamente su papel en los próximos años. Ahora bien, si hablamos de José Mourinho, la situación se vuelve especialmente interesante. Porque creo sinceramente que Mourinho encontraría muchas cosas que valorar en Camavinga. Su intensidad. Su agresividad para recuperar balones. Su capacidad física. Su predisposición al esfuerzo. Son características que encajan perfectamente en la mentalidad competitiva que siempre ha buscado el técnico portugués. Sin embargo, también imagino que Mourinho le exigiría muchísimo más en determinados aspectos. Mayor regularidad. Más disciplina táctica en ciertos momentos.
más capacidad para interpretar distintas fases del partido. Y quizá ahí esté una de las grandes claves de esta historia. Porque Mourinho siempre ha admirado a los jugadores talentosos. Pero siente una debilidad especial por los jugadores fiables. Por aquellos que sabe exactamente lo que le van a ofrecer cada semana. Y quizá esa sea una de las razones por las que algunos analistas consideran que Camavinga podría encontrarse en una posición menos sólida dentro del proyecto. No por falta de calidad. No por falta de compromiso. Sino porque todavía está buscando la mejor versión de sí mismo. Dicho esto, tampoco comparto algunas opiniones extremas que he leído durante los últimos días. Hay quien habla de Camavinga como si fuera un problema para el equipo. Y eso me parece completamente injusto. Estamos hablando de un futbolista joven. De un jugador que ya ha participado en grandes noches europeas. De alguien que ha demostrado personalidad para competir bajo una presión enorme. No cualquiera llega al Real Madrid y consigue mantenerse dentro de la rotación durante tantos años. Por eso creo que conviene mantener la perspectiva. Camavinga sigue siendo un activo muy valioso para el club. Sigue teniendo mercado. Sigue despertando interés entre grandes equipos europeos. Y sigue siendo un futbolista con margen para evolucionar. Ahora bien, si me preguntáis directamente qué haría yo, también quiero ser completamente honesto. Entre vender a Valverde o vender a Camavinga, mi elección sería inmediata. Mantendría a Valverde. Sin ninguna duda. Y estudiaría cualquier escenario relacionado con Camavinga. Eso no significa que quiera verlo fuera del Real Madrid. No significa que considere positiva su salida. Significa simplemente que, dentro de una hipotética decisión complicada, me parece una operación más comprensible desde el punto de vista deportivo. Porque mientras Valverde representa una realidad absolutamente consolidada dentro del equipo, Camavinga todavía se encuentra en una fase donde existen interrogantes sobre cuál será exactamente su techo y cuál será su rol definitivo. Y esa diferencia es importante. Al final, lo que más me preocupa de toda esta situación es que el Real Madrid se encuentra en un momento decisivo de su evolución. Se está construyendo una nueva generación. Se están definiendo los líderes del futuro. Se están tomando decisiones que pueden marcar la próxima década. Por eso cada movimiento debe analizarse con muchísimo cuidado. Y precisamente por eso noticias como esta generan tanto debate entre los aficionados. Porque no hablamos únicamente de fichajes o ventas. Hablamos de la identidad competitiva del próximo Real Madrid. Hablamos de quiénes serán los jugadores encargados de liderar una nueva era. Hablamos de decisiones que pueden influir directamente en la capacidad del equipo para seguir dominando Europa. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Mantendríais a Camavinga en el proyecto? ¿Creéis que el francés todavía tiene todo lo necesario para convertirse en una de las grandes referencias del centro del campo madridista? ¿O aceptaríais una venta si eso permitiera reforzar otras posiciones estratégicas? Dejad vuestra respuesta en los comentarios porque este es uno de esos debates donde no existen respuestas sencillas. Y si os ha gustado este vídeo, dejad vuestro like, suscribíos al Madridista y activad las notificaciones para seguir toda la actualidad del Real Madrid. Y ahora haced clic en la noticia que aparece en vuestra pantalla, porque allí os espera otra información que está dando muchísimo que hablar entre los madridistas. ¡Hala Madrid y nada más!